A este muchacho con una... Fueron cuando allanaron ese domicilio, no encontraron nada. Como tenían el dato que él paraba ahí, que participaba del grupo de... fueron a la esquina, voltearon la puerta de la entrada de la casa, que estaba local, y todavía el que militaba en el Partido Comunista era el hermano. Claro, deben haber... Al hermano, yo cuando Carlos me dijo, pero escúchame, si el hermano estaba metido en todo, se llevaron al Raúl y no se llevaron al hermano. No, el hermano lo dejó. Militar tampoco. Lo que pasa, eso fue... Yo en ese sentido sé de gente que militaba en el Partido Comunista y no tocaba. Es que sí, bueno, lo que pasa es que hay ciertas cosas que estaría interesante. También hay un video que anda circulando del Tata Joffre que documenta, porque había una previa, hubo toda una previa antes del proceso del 76, en el cual los que hacían las detenciones no eran los militares, eran la AAA. Entonces hay una mezcla de historias que después, bueno, se subsume. Por eso es importante saber esto, más allá de los posicionamientos ideológicos. El que es amante de la historia le interesa leer, le interesa documentar, y más allá de que cada uno va a opinar según lo que crea, una cosa es hablar según lo que se cree y otra cosa según lo que está documentado y demás. Primero, lo que pasa es que mi familia siempre se manejó mucho en política, siempre se habló mucho en política. No coincido, por supuesto, con el video del gobierno, para nada diría. Y me parece que poner a la misma altura al gobierno que a los que tendrían que, primero se llevaban cualquiera, digo, a la vuelta de la casa de papá se llevaron toda una familia, porque lo que hacían era, hablaban con radio aficionado. Está muy interesante lo que dice Joffre, los invito a verlo, porque hay un señor que él era, creo que era del grupo de LER, que testimonia ahí, y él dice algo muy interesante. Dice: la guerra nos transformó de ángeles en demonios, a unos y a otros. Cada uno cuenta la historia. Yo desde los 7 años de edad, yo tengo, pero no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos. Es una guerra. Cada uno tiene su opinión y es libre de opinar. Sí, yo después lo quiero plantear desde una óptica completamente diferente. Yo lo que planteo es que... No este hecho en particular de nuestra Argentina. No pasa solamente por él. Yo lo quiero plantear por el tema de acciones y reacciones. Y lo estamos viendo, por ejemplo, como un ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Gaza, sobre acciones y reacciones, cómo se comportan el ser humano, los grupos humanos. Claro. O sea, vos tenés un Israel que venía soportando bomba, hasta que viene de golpe una invasión que ataca a civiles, y la reacción que tiene el Estado después contra Gaza tiene otra proporción, está completamente fuera de la proporción de lo anterior. O sea, es una reacción que no guarda proporción con las acciones previas. Y acá para mí pasó algo parecido. Vos tenías 2 décadas de líos, de tiros de un lado, tiros del otro, que empezaron más o menos en el 55, y la sociedad entera en el 76 estaba harta, estaba podrida y esperaba una acción. Pero la reacción tuvo de vuelta una desproporción totalmente de acuerdo contra lo anterior. Pero lo que hay que eso pensar, no quiere decir que no hubiera también cosas que venían incorrectas de todas partes. Pero yo voy a otro punto. Yo voy al punto, es que hay que prever, hay que prever siempre que las reacciones no siempre van a ser proporcionales a las acciones. Pero eso es real. Y eso es una de las cosas que yo creo que hay que poner. Quiero volver a este punto. Yo estoy relatando en los dichos de una persona que se escapó de la represión, y él dice: nos convertimos en demonios de un lado y del otro. Me parece lo más equilibrado que escuché. Sí. ¿Por qué? Y no es una cuestión de estar de acuerdo o estar de desacuerdo, porque vos estás
estando de acuerdo y estás viendo la historia y la estás relatando antes. Coincido con Rodolfo que las proporciones fueron diferentes. Pero no, él no dijo de proporciones, él dice que opina distinto. Yo no opino distinto, yo lo que planteo, no planteo opinión o no opinión, yo planteo hechos. Yo me acuerdo que tenía 7 años, en mi casa también se hablaba de política. Yo tenía 7 años. Si yo tenía 7 años, nací en el 62, estamos hablando del 69. Sí. En el 69, en mi casa se hablaba de lo que pasaban en otras provincias. Sí, yo también he escuchado cosas en serio. Entonces, lo que yo creo es que también es bueno contar la historia, una historia en la cual muchas personas, ustedes acuérdense que hay un señor, Firmenich, que está vivo, y que hay una señora que es la hermana del padre Mujica y que le dijo, ¿usted qué hace aquí? Entonces, esto habla de que hubo demonios y gente que era de una manera y se transformó en otra. Yo no estoy diciendo nada que sea opinable, estoy diciendo un hecho que es una realidad. Yo me lo crucé 2 veces en la facultad, Firmenich. Como la mayoría de estos escaleras, yo no sabía qué decirle. Que mueren no son los que están arriba, sino los que están abajo. No es así, porque en este caso Firmenich tendría que haber sido juzgado. Fue juzgado Firmenich, disculpame. Sí, pero lo indultó Cámpora. No, lo indultó Menem. Bueno, Menem al final. Indultado, o sea, si el juicio hubiera terminado en una pena que no hubiera terminado en indulto, hay muchas cosas por las que tendría que haber pagado. De hecho, yo hablo de Juan Carlos Pascuarrosa. Juan Carlos Pascuarrosa era un empleado de Bungibor y Firmenich estaba en el grupo que apresó al dueño de Bungibor. Y él, ¿por qué razón Bungibor le ofrece, yo lo digo en el relato, le ofrece a él un viaje a Europa? Porque estaba en contacto con un lado y con el otro. Bueno, pero yo entonces lo que hay que tratar de ver es que es muy interesante, o sea, hay 2 cosas. Las vidas que se perdieron de un lado y del otro son una desgracia para todos. Como lo ves él, es una guerra en la cual puede haber una reacción. ¿Con qué razón vos le quitas la identidad a los chicos, le quitas gente? ¿Con qué razón, menos siendo el Estado? Es una desproporción. Pero aparte es ridículas. El problema es del Estado, porque si un guerrillero es guerrillero, hay que hacerle cumplir todas las leyes que haya o que se necesite que haya. El tema es cuando el Estado se pone a la misma altura. Si yo te separaría las 2 cosas que mencionaste. Hacer cumplir las leyes con un juicio en ese momento yo no lo veía factible. Tampoco era. Porque no había seguridad para los jueces. Sí. Los jueces estaban en una situación de inseguridad en cuanto hacían una condena. Entonces la situación de hacer juicio tampoco era tan fácil de decir se puede hacer un juicio y listo. Una cosa no quita la otra, porque en proporción de las reacciones posteriores. Tampoco había mucha seguridad cuando Alfonsín hace el juicio a las juntas. Pero era otro Sin embargo, contexto. Hoy esto más. No, era un contexto mejor quizá, no era el ideal. No, por eso la historia, vamos a hablar de la historia. La historia hay que analizarla en los contextos en el que ocurrieron. Si yo analizo la conducta de una persona en un contexto hoy, estando la persona tranquila, hoy acá y reflexionando, evidentemente va a reflexionar sobre algo que hizo y puede estar repetido, y por eso puede decir éramos ángeles y después nos transformamos todos en demonios, y tiene todo el derecho porque hay un contexto distinto y hace un análisis de un acontecimiento. Lo que sí es claro que nosotros en una época de nuestro país, cuando las instituciones no funcionan, las reacciones pueden ser de todos los lugares desajustadas, y eso es lo que está pasando acá y en el mundo está pasando ¿también? Eso. Sí, por eso por eso es muy interesante después ver las acciones, yo en una opinión, tienen que ser acciones moderadas y no rupturistas. Las acciones de los gobiernos siempre deben ser dentro del contexto del marco de la ley, nunca pueden ser fuera de la ley. Sí, pero nadie va a sostener eso. Pero yo lo que creo que, como siempre lo comento, es un problema del ser humano.
Porque yo como gobierno, Estado, país, lo que sea, yo tengo un servicio de inteligencia. Ese servicio de inteligencia camina de acuerdo a los intereses, nunca son de los gobiernos, porque los intereses son por afuera de los gobiernos. Y si va a haber una guerra, eso ya se hace inteligencia, se hace estrategia, y no llega todo. Los golpes de Estado, a mí me lo dijeron en la Colimba, me lo dijo un cura castrense en una misa, me dijo: ¿sabe, chicos, cómo fue el golpe del 24? Y estoy hablando de marzo del 77, del 78. Nosotros estamos sentados ahí, los soldados, ¿viste? No, porque acá lo que hubo, a las 3 de la mañana se hizo todo un operativo, que se metieron en la televisión, en la radio, se cortó todo, porque había que frenar un sacerdote. Sí, entonces, yo igualmente es esto, viste, que yo creo que sea sacerdote, sea militar, sea montonero, sea de leer, cada uno de ellos eran seres humanos, podían elegir entre un camino y el otro. En realidad había una política internacional donde se estaban repartiendo, como lo siguen haciendo el día de hoy, entre, digamos, Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética en ese momento. Se creó el plan Cóndor, que como siempre acá tenemos muchos que juegan en realidad porque dan más prioridad a lo que le dicen de afuera o quieren ser de otros países, estaría bueno que se vayan, no quieren ser de otros países, que a la Argentina. El plan Cóndor incluyó no solamente la Argentina, incluyó Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil. Entonces todo eso fue un movimiento que, por supuesto, siempre se consiguen actores, siempre, en cualquiera. El caso de Israel es igual, el caso de los países árabes es igual, el caso de Estados Unidos es igual. Nosotros, y eso fue lo que pasó. En la zafra de ahora, Tucumán, que me demuestran que un bebé hacía algo, que demuestren que la cantidad de propiedades que se robaron, y yo para mí no. Por eso les vuelvo a decir, vuelvan a ver, si pueden, no me daba el espacio porque, pero es muy interesante el documento que hace Joffre, que escribió muchos libros, y habla que la guerra de guerrilla fue un tema económico, es lo que plantea. Por eso lo planteo, porque por eso a veces lo que me resulta doloroso es que argentino contra argentino estemos peleando hoy por una historia que no se tiene que volver a repetir, que tiene mucho de enseñanza si la leemos completa, y eso es de lo que se trata, por lo menos el espacio de la Junta de Estudios Históricos. Cuando estudiamos la historia, si yo no tengo un posicionamiento en favor de uno o de otro, por supuesto que me duele porque lo cuento en primera persona, lo que es vivir la desaparición de una persona, conozco personas apropiadas, conozco un montón de cosas, y también tenía 16 años, iba por los tribunales y sabía el riesgo que corría una persona que pisaba tribunales a esa edad. Pero yo creo que la Argentina pero no obstante eso, sí, pero el tema es... En lo económico y en la yo hablo lucha, de estudiar la historia, no estoy hablando de resolver ni la economía ni la Argentina. Sigue teniendo péndulos más en lo económico y hacia dónde se quiere alinear el país y cosas, pero el nivel de batalla por las armas que había en esas 2 décadas no continuó posterior al 83. En el año 83 la situación fue tan terrible, o sea, hay que entender todo este contexto, todo es real. Hay un mecanismo externo que está sobre el interno, pero vuelvo a lo mismo, que es lo que a mí... El país es pacífico, estamos en otra época. Por más que sigamos siendo un péndulo, hay una forma de funcionamiento. Pero ¿vos lo ves como punto de discusión eso? ¿Ese es el punto de discusión? El punto de discusión que yo estoy planteando, por lo menos desde mí, no es sobre los hechos, sino sobre
algo que es importante entender. Si nosotros la historia la elaboramos en función de lo que nosotros queremos que diga la historia, no nos va a enseñar nada. Y es de lo que se trata. Lo que pasa muchas veces... Eso es lo único, es el único mensaje que yo quiero transmitir. Lo otro, cada uno tiene libertad de pensar lo que quiera. Muchas veces, Beatriz, uno está más cerca de la historia de lo que el otro conoce, entonces... pero nunca sabes eso, Rodolfa. Eso no lo sabes. Vos decís estás más cerca de la historia que lo que otro conoce. Yo te digo algo. A mí en mi casa, la señora que tenía a su hijo desaparecido hablaba con Arguindegui, hablaba con todos los militares, hablaba con todas las máximas personas de los montoneros, hablaba con y venía y lo contaba. Y yo con eso no creo que estaba cerca de la historia, estaba cerca de una persona que estaba viviendo una realidad y que buscaba información y que estaba de la manera que podía. Ahora, en el contexto de país, los países, si pudiéramos estudiar nuestra historia a la luz de todos los acontecimientos, habría cosas que las podríamos modificar, porque vos fíjate que si bien nunca a partir de ahí nosotros podemos hoy consagrar que tenemos 40 años de democracia, porque hubo cosas que sí aprendimos, pero entraron con sangre y con destrucción de personas y con pérdida de derechos. Entonces, para poder aprender a fondo, me parece a mí que tenemos que ser realistas con los hechos. Por eso es importante escuchar a todas las partes, tratar de pacificar. No pasa solamente porque se escuche una campana y se imponga, sino que se puedan convivir ambas campanas y llegar a un punto en el cual podamos reflexionar un poco lo que dijo Enrique. Bueno, hay reacciones que son tremendamente desmedidas y que producen delitos de lesa humanidad que terminan siendo juzgados. Eso no significa ni que algo sea bueno ni que algo sea malo. Todo lo que sea destruir un ser humano es malo. O sea, y peor apropiarse, y peor destruir la vida de las personas. Ahora, ¿qué historia queremos construir nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué historia queremos construir? Porque estamos construyendo la vida de nuestra familia y de las que vienen. Entonces, más que construir, te diría investigar. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Yo cuando planteé dije, estudiar la historia es investigarla, es conocerla, es no detenerse ante un hecho, aunque parezca que va contra lo que yo creo, porque yo estoy investigando. Amplitud de fuentes. Por supuesto, y eso es de lo que se trata. Yo creo que así terminaríamos con el péndulo. O sea, todos para un lado, todos para el otro. No, pero bueno, no todo el mundo que piensa así y es válido. El péndulo en ese tipo de forma de actuar terminó después de esos 20 años y hoy en día tenemos un péndulo más económico, más político, pero no es un péndulo en el uso de las armas. O sea, sí, digamos que hoy nadie sostiene la violencia. Acá buscando la Junta de Estudios Históricos llegó un joven que era comunista en su adolescencia y que lo detuvieron cuando estaba distribuyendo panfletos. El policía que lo detuvo le dijo, pibe, todavía estás a tiempo de salir. Y él dice, yo agradezco, toda mi vida agradecí que me detuvieron, porque me pararon en ese momento. Ahora él venía acá porque después estudió historia, porque movido por todo eso, estudió la historia. Ahí es a lo que yo voy. Quiso estudiar la historia para saber la realidad de todos los hechos, y cuando estaba estudiando la historia, se llega acá a la Junta buscando a esos jóvenes desaparecidos, Joaquín B. González, que él quería encontrar en algún lugar. Esa es su experiencia de vida. Yo voy rescatando todas esas historias, también son fuentes de la historia, son parte de la historia. Bueno, si les parece, y dejamos abierto al debate a cualquier vecino que quiera manifestarse, que quede bien en claro que yo no pongo en duda los hechos de la historia. Lo que siempre planteo, y es algo por lo cual tiene sentido la Junta de Estudios Históricos, es buscar de distintas fuentes, encontrar cuáles son las realidades que sucedieron. No sostener una realidad porque es la que más empatizo, sino que es la que está documentada, que es la que corresponde. Antes de entrar hablábamos de una situación que tiene que ver con la identidad del barrio. ¿Qué hago? ¿Hago lo que me gusta o voy en búsqueda de la realidad, de lo que está documentado? Y ahí viene que se impone la ideología sobre el estudio de la historia, y la ideología es la ideología y es válida para la ideología.
pero el estudio de la historia es el estudio de la historia. Si nosotros vamos a validar una ideología, corremos el riesgo de no estar acertados en los hechos que estamos aceptando como hechos de la historia. Voy a dar dos ejemplos porque me pasaron en el 74 y en el 76. 74, una racia que hubo acá en el lugar, que vinieron con un colectivo 103 y se cargaron a todo lo que estaba en el lugar. Y el que no tenía un documento desapareció. Sí. Quedó nada más que un matrimonio grande que estaba comiendo tipo película. Desaparecen todo y queda quietito que ni se movía. Vinieron de civil, algunos policías uniformados, pero poco, eran todos más de civiles, con itaca, pelo largo, vaquero. Yo me observé que con el primo de Roberto, que es el que vive en la otra cuadra, que él estaba haciendo la colimba y estaba haciendo colimba como asesor de Macera. Estaba como ayudante de Macera. Y yo digo, él tenía 22 años tenía y lo estaba haciendo en Armada. Y yo digo, escuchame, Carlos, vos salí, no sabes, yo de acá, no. Bueno, llegamos hasta el hombre canoso que vendía el diario La Razón, que estaba con una mesita, hasta ese llegamos, y yo vamos a comprar el diario, pero mira que están todos contra la pared, vos me querés meter, yo tengo 17 años, no, vos salís, no, salimos casual. Yo creo que los adolescentes no se imaginan el nivel de tensión que se vivía en ese momento. En el momento, cuando él agarra y me dice, vámonos, no te querés ir ahora. Giramos, agarramos el diario, cruzamos Muriondo para lo de Terry, por Somellera, nos chistan a la altura del banco, que ahora está en el gimnasio, sentimos y Carlos me dice, no te des vuelta, no, yo ya pensaba que la tenía acá. Yo pensaba, digo. ¿Y qué pasó? Para hacerlo más rápido. Llegamos a la esquina, en Orien, doblamos a la izquierda, cruzamos la autopista por arriba. corriendo la autopista por arriba. Y lo que era ver un auto Falcon verde era aterrorizante. No, acá había un famoso Falcon verdecito claro con la barra antivuelco, que era de Coordinación Federal, que andaban con trajes que andaban por todo el día por acá, a cualquier hora los tenían. Ya nos miraban, lo reconocíamos de lejos. Yo viene Cordy y venían los tres gordos. Y en el caso del 76, ya con el gobierno militar, yo voy a ver a mi tía a Ciudad Jardín. Me bajo en Coronado, hago un pasillo y una señora me dice, pibe, te van a pedir documentos. Digo, bueno, señora, también. Cuando llego, ya descubrimos con el FAL, porque yo lo conocía en los FAL, porque era mi hermano, yo venía con el DNI, ¿a quién se lo entrego? No, al teniente. Como yo me sabía los grados por mi hermano. Digo, ¿a usted se lo entrego? Sí, dámelo a mí contra la pared. Abrí de gama. Cuando conté toda la caravana que había 2 Jeep Ica, 2 Ford F100 guerrillera, la que llevaba tropa, y 2 Reo, que son los camiones, 8 unidades. Me preguntan, ¿a dónde vas? Menos mal que me sabía la dirección de mi tía, digo, San Superior 828. ¿Dónde es? Acá se me fue, 828 es pegado a Bradley, que es esta, y esa, digo, también, esa es muy buena. Bueno, te pido, Cristian, por favor, si volvemos a la carpeta de efemérides, y ahí hay un video de Enrique Santos Discépolo, porque en un día como hoy, pero de 1912, nacía él. ¿Saben lo que me doy cuenta? Que aún sigue este tema después de más de 49 años, vamos a cumplir, sigue generando tensiones. Porque cuando el hecho se incorpora a la historia, va pasando el tiempo y uno lo puede hablar. Cuando el hecho no se incorpora a la historia, uno no lo puede hablar, porque lo vive en primera persona. Y eso es cuando no se trabaja la historia, sino que se trabaja desde una creencia.
y las creencias no se pueden conversar. Sí, no, vamos con Santos Discépolo. Las historias también tienen historias oficiales. Sí, todo, pero yo no estoy planteando la historia oficial, yo estoy planteando la investigación seria, ¿no? O sea, creo que es claro lo que yo estoy diciendo. Cristian, vamos con Santos Discépolo, vamos a conocer un poquitito sobre él. Él le hablaba a Mordisquito como una especie de poder ver a través de ese personaje, poder contarle al pueblo, al barrio, por qué él era peronista y por qué había existido el peronismo. Y era algo que él lo hacía con pasión y era su creencia. Ubicámonos en el tiempo. ¿De qué años y estás hablando? Él estaba hablando Enrique el año, Santos, él muere en el 51, él estaba en el gobierno peronista, hacía un programa de radio. ¿Lo tenemos? Ahora quizás lo van a contar. Enrique Santos, el último hijo de la familia Discépolo, nace en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901. A los 9 años ha perdido a sus padres y los 5 hermanos deben separarse. En 1912, su hermano Armando se casa y se hace cargo de su cuidado. Enrique trata de estudiar para maestro, pero pronto descubre otra vocación. Quiere ser actor. Para 1924, cuando su hermano Armando triunfa como dramaturgo con la obra Mateo, Enrique ya es conocido en el ámbito del teatro. Los hermanos escriben juntos El Organito, con buena repercusión de crítica y de público. A la vez, como parte de un sainete, Enrique compone, junto a José Saldías, su primer tango, Bizcochito, aunque no lo firma. Discépolo no sabe música, así que le silba los tangos a algún intérprete para que se los pase a una partitura, y luego le agrega la letra. Sensible, solidario, apasionado, intuitivo, genial. Los adjetivos con los que se recuerda a Enrique Santos Discépolo son muchos. Cuando murió, dicen, Buenos Aires perdió parte de su brillo. Bueno, una historia muy interesante, hay mucho escrito sobre él, todos conocemos Gira, Cambalache. A mí me llamó la atención que él no supiera escribir música, yo eso no lo conocía, no sé si alguno lo sabía. No, yo no sabía nada de todo esto, absolutamente nada. Bueno, pero Cambalache lo escuchaste. Hasta ahí sí, que no lo mencionan. La película de Lynch no la vi nunca. No. Mirala porque buscamos un recorte, pero me parecía que era importante. Se puede sospechar que Cambalache lo escribieron 50 años después que falleció. Ayer. Lo que pasa es que Cambalache nos representa de alguna manera y habla sobre nosotros. Él terminó cada vez más solo, que es lo que le pasa a todas las personas que quieren decir algo que sienten de corazón y lo quieren compartir. Y él decía que muchos de los amigos, el único, hablan de un gran músico que ahora se me escapó el nombre, que empieza con M, lo acompañó hasta último momento. Mansi. Homero Mansi. Homero Mansi lo acompañó hasta último momento. Y dice que Tania, él se murió en un sillón. Y dicen que como que la tristeza, fíjense en que una de las cosas, si ven material, hay abundante material y muy interesante, y habla de que para escribir tangos hay que tener una cultura superlativa, no escribe cualquiera tango. No cualquiera puede hablar de todo lo que se habla en el tango, se habla de filosofía, se habla de mitología, se habla de historia, se habla de un montón de cosas, y a veces cantándole a una historia de amor o una historia de pérdida. Las historias de Discépolo son como trascendentes. Bueno, un día como hoy, 1950
1912 nacía y moría el 23 de diciembre de 1951, muy joven. 51. Espero no estar metiendo la pata, me parece que en 1912 muere el padre, es en 1901 que él nace. Así que, porque tenía 50 años cuando murió, 50. Así que estamos bien con la mate. Marido de Tania. Bueno, cuando acá se inaugura la esquina de Tango, entre las esculturas está la de Discépolo, y cuando traen a una de las personalidades más emblemáticas, la traen a Tania. Vivió muchísimos años. Una mujer longeva. Me llamaba la atención porque estoy preparando una visita guiada con alumnos de la Escuela República Argentina que está en el barrio Zamoré, y entonces ellos querían saber la identidad y pensaban en la esquina de Tango, en Hugo del Carril, el peronismo y la UOM, para que los chicos entendieran por qué había tanto de esa cultura en la historia del barrio. Porque así, si no, no se entiende la historia y la identidad del barrio. Estaba Bostango. Era un ícono. Eso fue en la época de Menem, una cosa muy llamativa. En la época de Menem... No, yo me casé en el 82 y ya estaba Bostango. Una vez me tuve que ir porque no, a las 10 del show y tenía que pagar. El auge fue en la época de Menem, porque es el que venía. Lo más raro es que estaba fuera del circuito tradicional que hubiera sido San Telmo. Entonces había... ¿Tiene una tanguería con show? Pero está bien. Pero la manera en que fue realizada... Era buena, ¿eh? Era muy buena por la calidad de los músicos. Claro. Sí. De hecho, generó una empatía que aún hoy... Yo era Bostango, hay una página. Bueno, hay una foto para recordar que pasaba un 26 de marzo del año 2024. La foto es de Miguel Ebiner, ¿sí? Dentro de efemérides. Gracias, Cristian. Hoy no lo tenemos a Alberto y te agradezco un montón todo el esfuerzo. Bueno, aquí tenemos un recuerdo para... quería recortar algunos de los reportajes, pero bueno, hoy no hacía tiempo. Muy interesante, una persona muy interesante. Una cosa, primero le gustaba mucho la política, para charlar era muy bueno. Y a mí me quedan dos anécdotas. Una, cuando estaba destruido el monumento a la madre, ahí en Moriondo, que lo hizo arreglar, y la verdad siempre agradezco esas cosas. Y otra, un día acá, un fin de año, acá en la Junta, que habían sorteado unas plantitas. A mí me había tocado una semilla y era una plantita. Después se fue y quedó ahí, entonces yo fui y la cambié. Me llevé la plantita de mope. Así que siempre tengo un gran hombre recuerdo. Muy inteligente, observador, un hombre que sabía congeniar distintas posturas, una persona que conocía mucho de política. Y para mí, la verdad que es de las pocas personas que dentro de la política es una figura reivindicada para mí. Y le voy a decir por qué. Porque fue de las pocas personas que empezó a reconocer nuestro trabajo, el de la Junta de Estudios Históricos, y no nos pidió nada a cambio. Porque nosotros tuvimos gente de la política que nos vino a ofrecer cosas a cambio de otras, pero él... Y menos que te hicieran la contra, como había pasado también. Pero él... Conocía gente que venía a pedir cosas y además hacía política. Yo tengo mucho agradecimiento con muchas personas, especialmente con las personas que lo que reconocen en el otro es la honestidad y el trabajo. Y él la verdad que lo reconocía, y era un hombre que también sabía congeniar distintos grupos. Mira, me gustaba, conocía mucho el territorio. Lo caminaba. Sí. Yo recuerdo que en la época de la pandemia él tenía un estado físico bastante exigido por el exceso de peso, y él sin embargo se arriesgó y salía a la calle como los otros. Cuando se enfermó, yo había tenido una charla con él unas semanas antes, porque había venido acá a hacer un reportaje, porque estábamos haciendo el ciclo que lo hacía Alberto, 40 años de democracia, y realmente era un lujo escucharlo. Tenía unas perlitas y unos detalles con un análisis interesantísimo.
Y entonces él me dijo algo que a mí me dejó triste porque fue la última conversación, y me dijo: a mí esto me llega tarde, porque estoy mal de estado físico. O sea, yo le decía, bueno, la reelección de la Junta Comunal y todo eso, y realmente habían hecho un excelente trabajo y trabajaban muy bien con Hugo, a pesar de que chocaban porque eran de dos partidos políticos. Yo me recuerdo que ese fin de año estaban juntos, o sea, brindaron juntos. Y eso yo lo admiro. El de la plantita. El de la plantita. Me recuerdo, pero era recontra observador, porque acá siempre en las juntas se acercan muchas personas que vienen a trabajar con mucho amor por el barrio, muchas otras que vienen a trabajar porque les gusta algo, que lo quieren hacer, y hay otras que vienen con un interés. Y yo lo miraba y yo lo veía, y él la miraba a la persona, y yo ya sabía que él le había captado el interés a la persona. Era un hombre que tenía una lectura tremenda, por eso podía hacer tan bien su trabajo. La verdad que una pérdida que lamentamos, y bueno, vaya nuestro homenaje sentido a un ser humano que hizo de su vocación de la política algo a lo que dedicaba el 100% de su vida. Ayer le hicieron un reconocimiento, Partido Justicialista también salió en las redes, un reconocimiento todo. Y yo lo mezclo con la historia local. El año pasado, el 26 de marzo, iba a ser la reunión en Techos Azules y se suspendió por el fallecimiento. Se hizo el 4 de abril y ahora estamos otra vez. No, y mañana estamos otra vez reuniéndonos en Techos Azules, más o menos como... Por otro motivo. Bueno. Estamos en la misma situación que en algunas cosas porque la historia, a mí es eso lo que me apasiona de la historia, y quizás no se me comprenda cuando yo expreso algo, que no lo hago nunca contra nadie, porque mi vocación jamás está en contradecir al otro ni imponer nada, sino que cuando estudio la historia, lo que más me apasiona de la historia es esa cuestión de que todas aquellas cosas que no se resuelven a fondo se vuelven a repetir. Por eso a mí en lo personal me produce como una irritación ver que no podemos ver la historia en su realidad, porque eso nos ayudaría un montón a salir adelante. Pero bueno, vamos a tomar el ejemplo de Mope, que tenía una paciencia de particular, y bueno, y agradecido por haberlo conocido. Para mí, yo lo conocí recién en el último periodo, cuando era presidente de la Junta Comunal. Yo no lo conocía anteriormente. O sea, mi conocimiento se limita a ese momento, porque no tuve, digamos, ni sabía de su nombre, de su existencia. Yo, no sé, digamos, en mi caso se limita a lo que... Pero mire que él de entrada vino a la Junta. No, por eso, pero ya estando, mejor dicho, en realidad, un periodo antes, cuando él se presentó acá en el club que está ahí en Lisandro La Torre, en un acto para... el Lugano Fútbol Club. Sí, cuando se presentaba un poco junto con una figura del gobierno nacional. Yo tengo una... Y ahí, digamos, la primera vez que entré no en contacto, sino lo vi, pero anteriormente yo no tenía ningún conocimiento. ¿Vos sabés qué me pasó a mí? Que nosotros, la Junta Central hizo una visita guiada en la Casa de Gobierno de la ciudad en diciembre del año 2019, porque ahí es cuando asumen, porque les agarra la pandemia de eso. Y yo me recuerdo que nosotros empezamos la visita a las 2 de la tarde, él se sentó, nosotros terminamos a las 4:30, él seguía sentado y todavía no lo había recibido Larreta, y yo me acerqué como para decirle, bueno, le digo, un gusto de verlo, le digo, tuvo que esperar un montón. No hay problema, me dice, hay que esperar todo lo que sea necesario. O sea, él no recibía los malos gestos o las esperas, de ninguna manera le iban a sacar el enojo, digamos. Era un contexto que todas las comunas, menos la 8 y la 4, eran las únicas que no, eran peronistas, presidía, y él era el presidente de la comuna 8. Bueno, nuestro recuerdo que huele alto, y ojalá que descanse en paz. Si lo hubiera conocido, me hubiera llevado bien, porque me hubiera sido dos, que nos sentábamos a esperar de las 8 a las 2 de la tarde a que nos él tiene ganas de esperar algo, así que bueno, seguimos. También tenemos efemérides locales.
El 23 de marzo vamos a la carpeta del aeródromo, si les parece. Estamos yendo unos años más para atrás. Sí, vamos bien. Después vamos bien con material. Vamos a 1910. Hoy tengo que hacer un agradecimiento especial, así que ahora le damos el tiempo y mientras va buscando, lamentablemente no te las ordene Cristian, así que vamos a ver cómo sale esto. Y el tema va a salir volando. Va a salir volando, sí. El aeródromo de Villa Lugano, ustedes saben que hay un investigador muy me dice algo Cristian, pero no. ¿Me estás diciendo algo? No. Bueno, hay un investigador muy interesante que nosotros cuando estudiábamos esto teníamos una bibliografía muy interesante que nos la regaló gente de Delia Gaitán Cimino, distintas personalidades que eran aquí de Lugano. Y cuando vi este trabajo de Eloy Martínez, que me lo encontró López Aquilino, el padre de Paula López Delfino, y me dice, mira este material, Beatriz, y era de Eloy Martín, aviador militar y civil, instructor de vuelo, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Defensa Nacional, docente universitario, escritor, investigador en historias aeronáuticas y militares, nada más ni nada menos. Ustedes saben que él tiene un trabajo extraordinario que se llama Aeródromo Villa Lugano, y ese trabajo él ya lo actualizó para la Junta de Estudios Históricos 3 veces. En el 2000, el original, después en el 2022, en el 2023 y hoy nos entregó la actualización del 2025. Tiene más información. Agrega más información a la que ya tenía copiada. Lo invité a acercarse hoy y me dice, mire, doy clases, no puedo. Y digo, mire, no sabe cómo le agradecemos todo este maravilloso material, que vamos a la siguiente placa. A la siguiente placa, y allí tenemos cómo ingresar, porque lo vamos a encontrar por supuesto en la página de la Junta, que es Junta de Historia luganoriachuelo.com.ar /Eloy Martín. Si ustedes en el buscador ponen Eloy Martín, van a encontrar todo este material y lo pueden descargar. Y nuestra página está más que agradecida. Estamos actualizando mucho la página. Ven que hay un cuadradito ahí que dice Guardianes de la Historia y la Cultura. Estamos contando la historia para los alumnos de las escuelas que vamos a hacerles visita guiada. Así que estamos preparando todo el material. Pero ahora que estamos hablando del aeródromo y recordando que el 23 de marzo del año 1910, en territorio de la ciudad de Buenos Aires, exactamente en el barrio de Villa Lugano, se encontró el primer aeródromo del país. Mucho material interesante. Eloy Martínez tiene aquí el acta del grupo del Aeroclub, que firma y acepta la donación de estos territorios para que después se firme un acuerdo con Pablo Castañber, que va a ser el que va a explotar y va a enseñar y va a construir los aparatos de vuelo. ¿Dónde está ese aeródromo de Villa Lugano? Ese aeródromo estaba en Chilaver, Tellier o Lisandro de la Torre, Roca y Larrazábal. Después se achicó un poco más. Van a ver un mapa de 1929 donde hay una reducción a Muriondo. Groseramente, para ubicar a la gente, Barrio Macías, Lugano Unidos. Exacto. Bueno, y acá hay material, ahí vemos una maqueta que tenemos aquí en la Casa de la Junta. Después pasamos a la otra hoja. Bueno, hay un volante bastante interesante, donde ese es el acta. Ahí está el acta firmada por Jorge Newbery, que era el presidente. Y fíjense en lo que eran los bañados, los campos. De hecho, entre 1910 y 1914 estuvo Castañber, porque después en el 16 ya se fue a Uruguay porque esto sufría inundaciones. De hecho, hasta habían fabricado
un avión con... hidroavión. ¿Un hidroavión? No era hidroavión, eran unas especies de planchuelas de elevación para que pudieran flotar. Eran unas especies de... Unos esquíes. Unos esquíes. Ahí está. Sí, porque para hidroavión no creo que... No daba para hidroavión. Que sí los recuerdo en el Río de la Plata frente a la ciudad de Buenos Aires, década del 60, a Uruguay se iba con hidroavión. Claro, pero bueno, esto era una improvisación ante terrenos inundados por el bañado. Vamos a la siguiente. Ahí vamos a ver una página de una revista que se llamó Nueva Lugano, que casi duró 25 años y que escribía Delia Gaitán Cimino y propiciaba a Jorge Loiacono. Fíjense en que ahí están instalando el avioncito. En el 88 aniversario de Lugano estaban instalando el avioncito. Hoy está un poquito aislado. Por eso me fui de la vereda de enfrente para filmarlo. Bueno, pasamos a la siguiente. A la siguiente placa, y ahí tenemos un recordatorio de esa cuna de la aviación al día de hoy. Fíjense en que lo vemos a De la Rúa, que estuvo en el 88 aniversario, estuvo junto con la placa medio me engañaba porque decía 85 aniversario, pero en realidad fue en el 88 aniversario que se llegó a poner la placa y todo, y estaba De la Rúa, porque digo, ¿cómo podía estar De la Rúa si todavía no era jefe de gobierno? Ya era jefe de gobierno, y ahí descubren la placa en el monolito que ahora está en esto que dice dentro de lo que sería uno de los ¿cómo se llaman? De los obradores de la obra del Masterplan. Hay una imagen que tengo, seguramente alguna vez vieron Los Simpsons. Quieren hacer una autopista y no se quieren ir de la casa, entonces queda la casa de ellos en el medio. Pasa más o menos así era el monolito. Bueno, más o menos. Igual está preservado. Y fíjense en el Mirage. El Mirage llega en el año 2001 por una ley del 27 de septiembre del año 2001 y lo colocan el 31 de noviembre. Pasó después por chapa y pintura. Eso me da pena porque es la carcasa. Y sí. Cuando quieras traes un original. Claro, sabés que solamente reponer la pintura de eso sale millones de pesos y no le estamos encontrando la fórmula. Así que imagínate lo que es. Ese en particular tuvo una historia que se partió antes que lo traigan. Lo que pasa es que chocó con el 141. Y tengo la perlita. ¿Querés que te cuente por qué? Por la cabezadurez de un vecino que en vez de hacer los trámites que había que hacerlo, quería traer él. Entonces, para evitar que lo traiga otro vecino, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. ¿Lo trajo armado? Lo trajo armado y no con escolta. Y entonces el 141 lo chocó. Un avión es el único caso. Este testimonio lo recibí de Rodolfo Castellano. En la historia de la aviación mundial, que un colectivo chocó un avión. No, ahora no, porque con lo que pasó en Brasil me parece que más de uno hay. Mira, yo no descarto que en algún aeropuerto esos micros que te llevan hasta el avión. No, estamos hablando de línea de colectivo. No. Salteamos el video que sigue y tomamos el último. Velocidad máxima del colectivo. El último que dice, ese lo salteamos. Podemos pasar al otro porque es muy largo y ahí está. Hoy es una belleza. Nacional, ubicada en Avenida Cruz y Larrazábal, muy cerca de Lugano Unidos, porque precisamente el desarrollo del primer aeródromo del país se realizó en esta área, comprendida por Chilaver, Larrazábal, en algún momento después se redujo a Muriondo, y de aquí, y ahora nos estamos mojando, y de aquí hasta Teliero, hoy Lisandro de la Torre. Abarca todo lo que hoy es Lugano Unidos, y acá para recuerdo de todos tenemos este Mirage que fue trasladado en el año 2001 por una ley que fue dictada en el año
creo que el 27 de septiembre del año 2001. El avión fue trasladado aquí el 30 de noviembre del año 2001 y tenemos esta réplica del Mirage que fue cedida a la Asociación Civil República de Lugano por la Aeronáutica Argentina. Bueno, recordando hoy 23 de marzo, día en que se inaugura el primer aeródromo del país aquí en Villa Lugano. Los avisos ahora, vamos con los avisos. Bueno, hicimos una pequeña nota de color, también hicimos otra mirando el avioncito con todo el armazón de los obradores y nos paramos delante de la línea de colectivo que después vamos a ver si vemos, porque ahí está. Muchas gracias, Cristian. No sé cómo lo lograste, pero está ahí. Se supone que el avión queda en ese mismo lugar, a pesar de la obra, que no se va a trasladar. Eso es lo que se está manifestando, tener el brevet, por lo menos hasta ahora. Famosos hoy, en ese momento, eran la construcción de los aparatos voladores de esa época aquí en la Argentina. Transitábamos el centenario de la Revolución de Mayo y qué mejor que lo que en ese momento era un deporte, realizar volaciones, vuelos con los más pesados del aire, se concretaba aquí en Villa Lugano. Bueno, ven que continúan las obras del Master Plan de Lepiane, por lo menos hay todo un esfuerzo por mantener los obradores por parte del gobierno, mientras se transita con el amparo el tema de las mesas. Pero más allá de eso queríamos recordar un momento de la historia y vemos hoy al famoso Castainberg, que en el año 1993 se inauguraba con una placa recordatoria que decía que la comisión del 80 aniversario al centenario de Villa Lugano establecía aquí el monolito y mástil con el cual se celebrarían o se haría un registro de la historia para conocimiento de todos aquellos que transitaban el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, porque estamos a pocos metros de la General Paz y desde allí se ingresa transitando la de Lepiane, que atraviesa el primer barrio de ingreso a la ciudad de Buenos Aires desde Ezeiza, que es Villa Lugano. Bueno, un hecho de la historia que merece ser recordado hoy, a 115 años de la inauguración de la quincena de la aviación en Villa Lugano. Nos vamos a trasladar ahora hacia donde estaba realmente el aeródromo, porque este lugar es un lugar de recordación para el ingreso a la ciudad, cuenta con una rueda rotaria y cuenta este dato de la historia. Vamos ahora al lugar donde realmente sucedieron los acontecimientos. Bueno, y venimos acá a esta plaza Aeronáutica Nacional, ubicada en Avenida Cruz y Larrazábal, muy cerca de Lugano Unidos, porque precisamente el desarrollo del primer aeródromo del país se realizó en esta área, comprendida por Chilaver, Larrazábal, en algún momento después se redujo a Muriondo, y de aquí, y ahora nos estamos mojando, y de aquí hasta Teliero, hoy Lisandro de la Torre. Abarca todo lo que hoy es Lugano Unidos, y acá para recuerdo de todos tenemos este Mirage que fue trasladado en el año 2001 por una ley que fue dictada en el año creo que el 27 de septiembre del año 2001. El avión fue trasladado aquí el 30 de noviembre del año 2001 y tenemos esta réplica del Mirage que fue cedida a la Asociación Civil República de Lugano por la Aeronáutica Argentina. Bueno, recordando hoy 23 de marzo, día en que se inaugura el primer aeródromo del país aquí en Villa Lugano. Bienvenido, Alberto. Buenas noches, quando você? Tudo bem? ¿Dónde venís? ¿De Brasil? Tudo bem? ¿Venís de Brasil? Sí, tudo bem. Por el partido de fútbol.
Você não está ensinando lo que ha sucedido. Sí, ¿No? tuve que ver. Estamos contentos porque ganó Argentina. Tuve que verlo. Porque tenía hinchada en tu casa. No, porque era la reunión mensual de la federación y todos los demás querían ver el partido. Entonces mientras teníamos la cena, todo estaba con el televisor. Lamento por ti, lamento por ti. Bueno, ¿algo que contar? Aparte de eso, Los brasileños hicieron lo mismo. contaron como 4, ¿no? Sí, contaron 4, nada más. Algo para contar. Mucho, pero primero tenemos que hablar con la comisión directiva de la Junta. No me voy a anticipar a una reunión que fue... Los estuve escuchando cuando ¿Sí? estaban hablando del 76 y el tema del golpe en particular. Coincido en gran parte con el pensamiento de Enrique. Una muy buena comparación con lo que pasa. Me pareció buena la comparación que hiciste entre Israel y Gaza, la franja de Gaza, en que se suben a los ideologías y posicionamientos políticos para defender a veces lo indefendible, porque sí, hay cosas que son indefendibles. Y bueno, en parte es parte de lo que está sucediendo en la Junta Central, desde un lugar desde lo autoritario, desde la falta de respeto, la negación directamente y el apoyo a personas que ya no sé si son descendientes de Ranqueles, de Araucanos, de Querandíe, pero bueno, que se dedican a... O de los barcos. O de los bajos, no sé. Barcos. De los barcos, no sé. Pero gente que se dedica exclusivamente a usurpar y a posicionarse sobre el trabajo de los demás. Muy clásico acá en Argentina eso. Mucha gente a veces se sube y diciéndolo en latín auténtico, y tratar de ser lo más catedrático posible, se cagan en lo que los otros hicieron y se apropian de lo que no es de ellos. Pero bueno, ya tomaremos una decisión. Yo personalmente ya tengo mi postura. Una reunión muy álgida, subida de tono de voz, subida de tono de términos en particular. Mucha gente que recibió ayuda de esta junta y de las dos personas que estamos acá sentadas, que somos de la junta, y que tiene muy mala memoria con los hechos que han pasado en la Junta Central. La Junta Central, vamos a decir las cosas como son, porque siempre se dicen eufemismos. La Junta Central hace 6 años atrás estuvo a punto de desaparecer. Básicamente por una muy mala administración que tuvo durante casi 12 años, en que no están ni presentados balances ni las actas de asamblea en particular. Mucha gestión económica. Gestión económica y administrativa e institucional. Es decir, vos no presentar... No esa parte. Es medular. En cualquier... Perdón. En cualquier institución, por institucionalidad, esas cosas es lo primero que tenés que cumplir. ¿Entendés? Podrás tener un peso más, un peso menos, ser con más plata o más miserable también. Hacer lo que podés y lo que tenés. Con sede o sin sede, pero lo institucional tiene que estar. Y vos que estás en una institución sabés que eso es, pero va por adelante de muchas cosas. Bueno, la Junta Central de Estudios de la Federación, la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, hace 6-7 años estuvo a punto de desaparecer por los incumplimientos que tenía ante la Inspección General de Justicia. Tuvo así de tener una intervención por parte de la inspección. Un pelafután con el que habla logró un poco calmar las aguas, pues se venían cortando cabeza directamente. Pero bueno, el señor Camilios, la señora Maurín y la señora Silvia, siempre me acuerdo el apellido, me olvido el apellido. Silvia Martínez, evidentemente, y muchos de los que estaban presentes, que estaban en esa época en las reuniones de plenaria de Junta Central, tienen mala memoria. Muy mala memoria. Pero está bien. Uno lo hizo en bien de una institución y en bien de un futuro, le pagan de la manera que le pagan a Chicharrón, por eso Constancio Sevigil, Chicharrón, haz de tripas corazón. Es un cuento muy viejo, de un perro en particular,
que yo aconsejaría rescatarlo para hacérselo leer especialmente a los adolescentes, que tanto se bajonean con las derrotas o con las frustraciones. Leer la historia de Chicharrón, que es la historia de un perro de la calle, es muy interesante y muy aleccionador. Estamos hablando de un cuento del año década de 50. ¿Te puedo hacer una pregunta? Muy viejo, sí. ¿Vamos a tener alguna vez la documentación que presentaron estas personas? Ya contestaron de que no van a contestar ninguna de las notas que se han presentado. O sea que nosotros tenemos que aceptar que se presente gente que dice que se va a llevar el trabajo de nosotros de 17 años y ni siquiera nos van a decir en qué se basa. Exactamente. Y ni siquiera nos van a mostrar en qué documentación se basa. Ni siquiera van a contestar. Yo escuché en un programa de radio algo. Que van a llevar, no, que se van a llevar. Sí, no, porque tío, el tema no. Escuché en un programa que se llama Extremo Sur. ¿Sabe lo que decía el señor Fernando Gallo? A ver. Decía, porque nosotros hicimos, me está mostrando alerta amarilla, ahora lo vamos a ver. Nosotros hicimos el escudo y el emblema de Villa Riachuelo en el año 2008. Vamos a hacer, para que la audiencia no. O sea que va por ese lado, va porque todos los eventos me disculpa que organizó déjame terminar esto nada más para que no quede. Todos los eventos que organizó la Junta y en la cual se sentaron en una silla a participar, pasaron a hacer acciones que hicieron este grupo de personas. Yo, para ser claros en particular, tenemos que elaborar una cronología exacta de todos los hechos que han ocurrido, que están pasando, para que las oyentes y los oyentes, las vecinas y los vecinos, que son muchísimas vecinas y vecinos de Villa Riachuelo que siempre nos acompañan y siempre han acompañado la accionar de esta Junta, sepan lo que están pasando y estén atentos a estos personajes que desde apoyados por personajes de los autoconvocados también. También, sí. Todo viene en el mismo combo. Viene el mismo combo, y desde la política en particular, utilizando y usando la gente que son los emprendedores que están en la Plaza Sudamérica, utilizándolos como escudo, como una forma de mostrar trabajo. Sí, por eso el trabajo de los demás, no el propio, pero no importa. Eso ya me acuerdo que el señor Bergantín, estando aquí en el año 2023, se presentó para que, como Mope Wiener nos daba el lugar en el túnel de los artistas, él quería tener que sus emprendedores participaran. Y dijimos, ¿cómo no? Entonces hicimos una reunión para explicarle cómo era el tema cultural, porque no era un lugar de compra-venta ni una oportunidad. Era un tema cultural. Y entonces él dijo, ay, pero yo estoy encantado de lo que escucho. Ahora el señor Bergantín se presenta como miembro de la Junta de Villa Riachuelo, de la Junta Promotora de Villa Riachuelo, y de lo que aprendió algo fundamental, y es que lo que hace el otro generosamente, sin interés, sin partidismo político, sin cobrar nada y recibiéndolo con todo el corazón, se puede esquilmar, porque total, como la persona no es interesada, se puede sacar. Sí, no, pero ese pensamiento en particular, vamos a llamarlo con nombre y apellido también, que es el que ha tenido este pseudo querandí mapuche, Raquel, no sé qué milonga sea, que jamás quiso hacer un proceso de investigación histórica. Que estamos hablando del señor Guillermo Gómez, con nombre y apellido que quede grabado, el señor Guillermo Gómez, junto con otros que se autodefinen, son autodefinidos como querandí. Si vos de repente me hace acordar mucho a este muchacho Johnny Wallace, que cuando era acá rockero o rapero, fue al sur y se acordó que era mapuche. Cualquiera puede tener una autopercepción. Yo no estoy en contra de los que se autoperciben, lo que estoy en contra de los oportunistas. Estamos hablando de, precisamente que se autoperciben para tener una oportunidad para hacer lo que se hace. Pero bueno, ya habrá un documento que tendremos que elaborar con tiempo, le pedimos un poquito de paciencia, donde vamos a hacer una cronología exacta de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que quiere suceder, pero acá estamos. Pero también tengo que decir que, como la Junta de Villa Ortúzar, y otras juntas en particular, me voy a olvidar los nombres, no quiero ser, se han opuesto, es decir, existe ya un temita interno dentro de la Junta Central, así que veremos cuáles son las acciones que vamos a seguir para adelante, ¿sí?
A mí cuando me quieren hacer callar me hacen gritar más todavía. Nosotros hace mucho tiempo que estamos con esto. Por eso ya había pasado esta reunión y me resultó muy ilustrativo la comparación que hizo Enrique con respecto a lo que pasó en el 76. Y uno tiene que aprender de los errores de la historia, aún inclusive de los errores de otros, para no uno cometerlos, sino tener una reacción peor que lo que es la acción propiamente dicha, sino tener una acción más inteligente en función de la irracionalidad de la actual presidenta de la Junta Central, esta señora licenciada Rolas, lo digo con la cara, Mabel Rolas, y el señor vicepresidente, que evidentemente se habrá criado en la escuela de Macera. El señor Daniel Mazzini, cuando yo era miembro dentro de la Junta, él todo pedía por favor, todo amablemente. Él no era así antes. No, evidentemente, de acuerdo que a veces los cargos a las personas como que las cambia en particular, ¿no? Yo conozco solamente 3 personas que han tenido un cargo superior al que tenía y no han cambiado su forma de ser. Gabriel Vega, Eduardo Galisteo, que no lo conocen porque nosotros lo conocemos, y la que era compañero, siempre me olvido el nombre de esta chica, que también está como secretaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero son los mismos que yo los conocí hace 10, 15, 20 años atrás, no les ha cambiado, el cargo no les cambió la forma de ser, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Vamos a cerrar este momento. Vamos a cerrar este momento. Pero por eso hablé en portugués, como para decir, bueno. Vamos a cerrar este momento diciendo que le pedimos disculpas a los oyentes, lo compartimos porque realmente estamos dolidos, quizás vamos a tener que tomar alguna decisión, y la verdad es que han sido siempre 17 años que le hemos brindado mucho amor. Ustedes saben que no hay subsidios acá, no hay dinero, todo lo que está acá es producto del esfuerzo de amigos, socios y colaboradores, así que no hay ningún problema, nos sacaremos gastos, se perderá una institución, no hay problema. No, suma otro temita, la persecución en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires sigue existiendo. Totalmente. Y está absolutamente instaurado. Por eso, y lo peor, cuando que estoy de acuerdo, yo planteé, el que no quiere estudiar la historia y se guía por su corazón y por su ideología, va a cometer siempre injusticias. Por eso también, en otra parte, estoy de acuerdo con lo señalado por Rodolfo, que cuando se ejerce esa autoridad desde arriba hacia abajo, es peor todavía. Totalmente. Es peor todavía, y es más condenable todavía. Más allá de algunos detalles que puedo diferir respecto a lo que la justicia no hizo, y tuvo pantalones muy cortos en particular, yo diría casi en pañales directamente en esa época, pero para largo no voy del programa. Vamos a Luganense y antes alerta meteorológico. Lo de los servicios, vamos a ir por esos dos temas. Bueno, primero vamos a Luganense y quiero que lo mires acá porque yo lo abrí. Bueno. No, hoy buscando información para Luganense vi salió una nota de los alquileres más caros y más baratos de la ciudad. Nosotros, si hay alguna duda, estamos en la parte de abajo. Obviamente. ¿En Lugano es más bajo? El Lugano es el lugar más bajo de toda la ciudad de Buenos Aires, el valor de los alquileres. Ah, mira vos, qué interesante. Más bajo que Solari. Más bajo que yo diría. Decía un promedio de 2 ambientes. Piensen que hay distintos barrios, ¿no? Claro, sí, seguro. Promedio. Sí, seguro. Creo que era 422.000 pesos un departamento de 2 ambientes. Y también había otro detalle que quizás sobre eso, la parte positiva, es que como el que invierte en propiedad, como la propiedad es más barata y los alquileres son bajos, pero en proporción a lo que sale la propiedad, el ingreso o la inversión tiene un retorno mayor. Claro. Que ponían ejemplo, por ejemplo, Puerto Madero, ¿no? Que es el lugar... ¿Cómo? No entiendo. ¿Y entonces dónde está el retorno mayor?
Porque yo para comprar un departamento, no sé, en Lugano Unido tengo que poner 50.000 pesos. $50.000. 50.000 dólares. Y capaz que tengo un alquiler de, no sé un valor, pero 400.000 pesos. Para Puerto Madero, que capaz que tengo un alquiler de $2.000, pero tengo que comprar una propiedad que sale $1.000.000. Entonces, económicamente conviene más comprar propiedades en Villa Lugano, conviene más comprar terrenos y construir departamentos en Villa Lugano que en Belgrano, por ejemplo. No sé. Es la relación costo-beneficio. Costo-beneficio. Pero por eso entonces son más bajos, porque también el valor de las locaciones son en relación directa al valor del pero también tiene otro detalle, sí. Ese artículo yo también lo vi, la facilidad de reventa que tienen las propiedades en esta zona en comparación de las más altas. Sí. Porque no todo el mundo tiene $500.000 para comprar un piso o un departamento de 4 ambientes en Palermo, en Recoleta. Póngale, estoy diciendo quizás una es más fácil de llegar con un crédito a comprar una vivienda de $50.000. La cantidad de clientela potencial que tenés para vender un departamento en Recoleta o en Puerto Madero es muy inferior a la cantidad exponencial que podés tener en barrios como Villa Lugano. Igual yo le agregué así. No, me metí, pero pero es así. Igual le agregué un dato a esa información que publican ahí, que en principio no la tenía. Digo, también es verdad que acá tenemos un montón de parques que no hay en todos los barrios. Somos la segunda comuna en realidad, después de Palermo en cantidad de espacios verdes. Aunque hay lugares con baja densidad de arbolado. Sí, no. Pero es real el dato, pero también pasa. No, digo, estamos algo genérico, digo. Estás a 15 minutos del aeropuerto. Estamos no solamente a 15 minutos, yo me subo acá y por autopista puedo llegar al norte del país, al sur, a la costa, a cualquier lado. Pero también les digo la otra, para no hacerla muy larga, también te miro del otro lado en particular. La calidad y cantidad de servicios que hay en esta zona no es comparable con la cantidad y calidad de servicios que hay en zonas que son más caras. Es decir, vos acá... Eso yo lo escuché hace muchos años. Porque ya lo voy a ver. Entonces, vamos a ser sinceros. Es más, en la otra noche, estabas vos, Enrique, creo que en la reunión que nos vieron los vecinos cuando tuvieron el master plan, nos contaban, por ejemplo, que los que viven en el triangulito, acá de Piedrabuena, Río Negro y la autopista, no tiene internet. No tiene, esa manzana, no tiene ese lado de la manzana no tiene internet. No tiene internet. Estamos hablando de algo, es decir, que hoy en día es básico. Vos recién decías que el 6 se levantó como línea de colectivos. ¿Sí? Iba a ser el recorrido nuevo que pasa a pertenecer a las 50 y cambia el recorrido. Lo absorbe la 50. Claro, porque es de nudo, 6. La 6 la compró la nudo. Pero aceptemos lo siguiente, Enrique. No es la que sí. Yo desafío a cualquiera que se pare en la esquina de Murguiondo y Riestra, para decir algo central, y que se pare en Córdoba y Callao, la cantidad de colectivos, no por cantidad de números, sino de diferentes líneas que tenés de comunicación, es totalmente distinta. Va directamente de la mano con la densidad de población que tiene. Igual yo te digo, por ejemplo, Lugano Unidos tiene transporte para casi toda la ciudad. Estamos de acuerdo. Sí. Y sin embargo, el barrio olímpico tiene que hacer galimatías, es decir, tenés que tener auto sí o sí. Porque diferencia, una cosa fue planificada con mucho tiempo como barrio, y lo otro fue planificado para otro uso. Exacto. Y por suerte después lo pasaron a vivienda. Digo, es un beneficio eso, pero hay que poner todo el contexto. Digo, la escuela es posterior, la policía es posterior. Ahora hay unas cuantas cosas que a mí me hacen ruido todavía, y es que siguen construyendo, cosa que nosotros teníamos casas bajas, siguen construyendo porque la mayor cantidad de metros cuadrados les permite construir en el norte. No, van a seguir. Acá hubo. No, pero es un perímetro muy acotado dentro del Lugano. No es todo Lugano. ¿En qué sector es, Enrique, te recordás? Para el próximo programa he puesto el link con el mapa. Son algunas manzanas. No, pero las avenidas cambiaron. Las avenidas de Lugano cambiaron. Estamos hablando de la última reforma de hace unos meses, en la cual
por construir en esa zona de Lugano les permiten construir una cantidad extra de metros. Con otro detalle que vuelvo a hacer el abogado del diablo. Yo no vi tantas obras, porque no lo he visto, quizá lo hace en el momento que yo estoy durmiendo, cuando me dejan dormir en mi casa. Pero no he visto obras que estuvieran cambiando la red de cloacas o de aguas, de gas, eso no lo he visto. No, la obra más grande que se hizo en la ciudad, que es de AISA, es la que pasa por Avenida el Cruz. El colector margen izquierda, que pasa por debajo de Avenida Cruz. Yo personalmente... Trae Popó del Norte, digo, que pasa por acá. Yo también vi un refuerzo de cables eléctricos sobre Cafayate, desde la central que está ahí en Chilaver hasta el otro lado. Yo te digo, el servicio de agua en particular. No, de agua no. De alimentación, ¿no? Falta presión en muchas zonas de Lugano. Sí. De cloaca es lo que decía el margen izquierdo. De Edesur ha hecho algunas obras, pero falta. Igual ya cambió. Yo digo, el horizonte de Lugano. Hoy veo mucho más edificios que antes no había. Hay una cosa importante, ahora que vamos a hablar de la tormenta y el riesgo de tormenta que tenemos en nuestro barrio, que no está en el resto de la capital excepto en La Boca, es la cantidad de cables eléctricos aéreos. El tendido de la electricidad en forma aérea está acá en Lugano, está en La Boca, pero la ciudad tiene el tendido eléctrico bajo tierra normalmente. Entonces los árboles cuando caen no se llevan por delante los cables de electricidad. Actualmente dice que tiene que estar, exactamente, pero no se está cumpliendo en una buena parte de Sí, vamos con... Gracias. Perdón, interesante. Y retomemos eso que es muy importante. De la semana que viene está necesario. Ahora y después vamos con esto. Bien. Vamos con autos emblemáticos, Cristian. Bueno, vamos con la columna de Carlos Gracias al Luganense y ahora vamos con los autos emblemáticos. Tenemos algo de James Bond. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Ahí apareció. Acá no se ve todo, pero en otra foto es, sin Connery. Bueno, digan como que el Sam, como Don Connery. Pero está con su Aston Martin del modelo 63. Este es el modelo que se usó para esta para este personaje, no porque se usó toda la película. Es el DB5 Superleggera. ¿Qué nombre? Sí. Motor B12. Yo ya te voy, porque yo sé que 715 caballos de fuerza. ¿Consumo? Cuando decís consumo, chau, ya ahí lo matas. Camión de cisterna atrás. Por eso la columna es autos emblemáticos. Ya va más allá de que si querés te gusta, no te gusta. Ya va al caso. Y aparte debes ser incomprable. El sponsor son las estaciones de servicio. 12 unidades. De este modelo se hicieron 12 unidades nada más. 12. Después, del Aston Martin 285, que es el que tiene motor 285 más chico, más de calle, con 6 cilindros, en B, lo mismo, pero 6 cilindros. El diseñador fue Federico Formonti, en Inglaterra, largo 4 metros y medio, el ancho 1,600 y el peso 1,5 toneladas. 1,5 toneladas. Precio, eso es normal en el auto de hoy en día. Precio, pero 12 cilindros en B, 6 cilindros acá y 6 cilindros acá, 715 caballos de fuerza. Y te digo que he visto un programa que a una camionetita le han puesto un motor de 900 caballos de fuerza, lo vi en Discovery Channel el martes, así que son motores. Cuando te escucha hablar del motor y de los detalles le sale una pasión que porque sabés lo que es, pero sabés lo que son los momentos donde el volumen al micrófono le llega bien. A ver, a mí el único Arthur Martin que conocí eran las cocinas, ¿te acordás? Yo tenía una de esas, me casé con una de esas. Bueno, ahí tenemos otra foto. Este es el Calle.
¿Qué es? No es el otro lo hicieron solo para la serie. Para 007. No. Pero ojo, se hicieron 12 unidades cuáles hay gente que le gusta, porque es un coche de carrera, o sea, un coche de turismo carretera, vamos a decir, de calle. Lo que pasa es que no podés andar a 350 km por hora por la ciudad, pero bueno, lo querés tener, no sé. Estos coches están hoy día entre 800.000 y 1.200.000 $. Bien, perfecto. Me parece, escúchame, Rodolfo. Y 5 palos verdes, y el de 12 está 5 palos verdes. 5 millones de dólares. Acéptame, Mira, te digo, está genial esta columna, pero te digo que esos autos me dan susto. Entre el consumo y el costo. Sí, la tarjeta cuenta de dinero. Muchas gracias. Bienvenida, Mónica. Bienvenida, bueno, siempre, no importa, pero nos vamos sumando. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nunca es tarde. Bienvenida. Ahora vamos a escuchar, porque hay una alerta. Sí, vamos con el cartel de la alerta como para que la gente... Es importante. Esto es circunstancial, este aviso es de hoy de la ciudad. Aparentemente hay riesgo de que la tormenta sea fuerte. Se está diciendo no sacar la basura. Ya empieza a haber bastantes edificios con balcones en Lugano. También presten atención a lo que tienen los balcones, que vuelan las cosas de los balcones al piso o al vecino o cualquier lado. Acá dice no saques la basura, evita actividades al aire libre, retirar objetos que impidan que escurra el agua, se refiere a los sumideros en las calles. No te refugies cerca de árboles o postes de electricidad que pueden caerse. Mantenete informado y ante cualquier situación de riesgo llamar al 103. 103 es 103. 103, eso es emergencias. No te refugies cerca de los árboles. Te voy a agregar un detalle, si vos llamas al 103 pero estás, por ejemplo, acá cerca de Villa Celina, te va a conectar con La Matanza. Digo, el 103 tiene un rango dentro de la ciudad, pero en la provincia también tiene el 103. Ante cualquier problema, pues ya. Y vamos a retomar un poco lo que mencionamos hace 2 semanas con el tema de los caídos. Y quiero que pase una experiencia personal a ver si le es útil a alguien, si le puede pasar. Acá vemos un árbol caído en la tormenta de hace 2 semanas. El 6 de marzo. Y no sé si ven ahí abajo a la izquierda el árbol, el auto que está debajo del árbol. Esta fue la situación inicial en la caída del árbol, que era de los que yo menos pensé que iba a caer. Eso es otra cosa, que de los que yo tenía dudas en la cuadra, este es el que yo menos le desconfiaba. Y sin embargo, una vez caído se vio que no estaba en tan buenas condiciones. Lo mismo que el árbol que se cayó en la plaza del Fingallo, que no tiene raíces, era de una pelotita de raíces, está todo recortado. ¿Este es el mismo? Esto es lo mismo, pero vamos a las etapas. ¿Qué es lo primero que se llamó? El árbol arrastró cables de electricidad, cables de internet, de telefonía, todo lo que es cable se lo llevó por delante, se cayó arriba del auto. Los primeros que vinieron, no tan tarde, a las 3 de la mañana ya estaban, los de defensa civil, los de emergencias llegaron, y la primera actividad que hicieron es asegurar lo más riesgoso, buscaron qué era lo más riesgoso, tomaron la identificación del vehículo, los datos de la patente del auto. Y como esto les excedía lo que ellos podían achurar el árbol, ellos no podían triturar. El árbol acostado llegaba hasta el balcón del 2.º piso. Entonces ellos no tenían elementos como para eso. Entonces pasaron en el informe arbolado. A la mañana siguiente estaba arbolado y lo redujo a esto. Esto ya es, en la mañana siguiente, pongámosle 10 de la mañana, ya estaba reducido el árbol a esto, pero quedaban algunas cosas importantes para ver. En el interín pasaron también una de las empresas de internet, de telefonía, y empezaron a revisar su infraestructura, el tendido que iba a lo largo de las cuadras, pero no corrigieron lo que eran los cables individuales a las casas. Ellos estaban en una primera revisión queriendo ver que la infraestructura básica funcione, y le avisaron a la otra compañía sobre lo que sí andaba y lo que no andaba de la infraestructura troncal de ellos. Eso fue lo que pasó, digamos, primera media mañana del día siguiente. Vamos a la siguiente foto. Acá es otra imagen donde ya se ve que el auto está despejado, y fíjense en la trompa del auto blanco que está atrás, que hay un cable que se ve ahí. Anda a la siguiente foto, Cristian.
Este cable es un cable de electricidad que la gente del arbolado lo llegó a identificar, lo encintó hasta ese punto y dio el parte a SECBA, del sur, para, mirá, el viejazo, para avisar sobre el peligro. Yo pensé que era de la Ítalo. Acá podría ser. Habiendo estado yo en la usina del arte el otro día, tengo el cartel de la Ítalo bien grande a la vista. Con lo cual, en el trayecto desde la madrugada que cayó el árbol hasta, digamos, el mediodía del día siguiente, vino 2 veces emergencias, una primera aproximación y una segunda, terminando de asegurar los cables que estaban dando vuelta, como por ejemplo este y otros que estaban dando vuelta, y la información hacia la compañía de electricidad para que ellos terminen de, primera intervención de la compañía de electricidad, cortar este cable, antes de reponer el sistema. O sea, primero todas las etapas de asegurar el lugar. Te voy a agregar que pasó en muchos lugares en la ciudad ese día. Claro, ese día... Pero a pesar de todo... Está bueno que el ejemplo que trae de cómo son los pasos... Son varios etapas, pero toda la primera etapa es asegurar la situación. Eso me da en pie a lo que vos decías, lo mal que estamos en nuestra comuna, ¿sí?, en nuestro barrio, con respecto a tener tanto cable aéreo, el de electricidad, que no debería, el servicio que no debería, porque conforme lo dice Rodolfo, por ley debería estar pasar por bajo tierra. Y en segundo lugar, en la foto, en esta también se ve a Perita, pero en la anterior, el mal estado del árbol, con lo cual habla del pésimo control de la gente de arbolado con respecto al estado de los árboles. Yo eso no lo diría, porque yo he visto a la vuelta de la esquina que cortaron un árbol mucho más pequeño que este, que uno dice, y cuando lo cortaron uno vio cómo estaba adentro. En este no lo vieron, evidentemente, pero yo he visto acá árboles que uno los miraba de afuera y decía, ¿por qué? Y después uno entendía la justificación. Acá se ve un parte de cómo estaba el árbol. Y estaba vacío directamente. Pero no se veía nada fuerte. Realmente, de afuera se veía entero. A mí me asombró. Pero yo, perdón que me meta en particular, pero hace 3 años atrás, todavía estábamos en pandemia, 4 años atrás, yo entrevisté a una persona que era de la parte de arbolado, de control de arbolado, y la señorita a mí me explicó de que ellos tienen cómo controlar, porque es todo un tema de control, no solamente de vista, sino que como que vacunan el auto, ¿sí? El árbol. Ella me explicó, yo dije, bueno, hacen agujero con talado, no, es como si fuera una aguja de otra, y de ellos sacan pigmento con los cuales saben el árbol en qué condiciones está, todo lo demás. Y eso es un control que tenés que hacerlo a partir de ir viendo. Este es el de la plaza. Ahora, este no lo pude ver de cerca, qué árbol era, pero el que se cayó en la cuadra en la que yo estoy, y la foto anterior que estábamos viendo recién, y otra que me parece que no la incluía acá, eran todos paraísos. Cosas que también, este no sé si se llega a ver las bolitas, este es un paraíso, y el que mostré principalmente era un paraíso, y otro que vi, me parece que la fotografié después de mandar eso. Que el paraíso está por la calle, por el piso. Por eso estamos en el infierno. Exacto, estamos en el infierno. Y otra de las cosas que estuve hablando sobre el replantarlo, entonces le pregunté, ¿qué pasa con la raíz de esto? Cuando estaban achurando el árbol, les pregunté, bueno, ¿qué pasa con la raíz de esto? Después vinieron también a recoger todo el resto de lo que estaba cortado el árbol. Al poco tiempo vinieron y lo recogieron. O sea, todo fue en etapas. Y obviamente después vino la compañía de electricidad y dio de vuelta el servicio de electricidad que se le había cortado, y después ya llevó una semana hasta que vinieron. Lo de internet fue una semana después. Internet fue una semana después. A lo que yo iba a decir que iban a replantar, no, si hay que avisar, no, ya habiendo que se ha caído el árbol, con todo el operativo que hicimos, las raíces las van a sacar de por sí dentro de un tiempo. Y el replantado también viene automático, no te van a poner un paraíso, lo puede ser posiblemente un jaracarandá o no me acuerdo qué otra cosa dijo. Y yo lo que veo en la cuadra de nuevos son, en general veo que ponen jacarandás. Pero la otra vez se cayó uno en esta plaza. En la Nicolás Granada se cayó un jacarandá. Sí. Para mí estaba perfecto, porque yo pasé el día que no sé.
Pero parecía que estaba perfecto, salió así como se arrancó todo directamente, la raíz todo hacia afuera. O sea, como que la fuerza del follaje lo tiró. Claro, fue la misma tormenta esta. Monique, volvemos a lo que yo te decía recién. Evidentemente acá hay una falta de control, porque aparte de gente de arbolado, porque yo me acuerdo hace 3, 4 años que esta chica nos decía que el laburo de ellos no era cortar. Quiero pasar aviso. Pero fíjate, mirá las rodajas de tronco que se ven ahí en el suelo. Si tenemos el master plan. Está en buen estado. Claro, y el jacarandá para mí también. No tenía raíces. Hay uno que dice avisos simples, no de la Junta. Avisos simples. Porque quiero cumplir con los avisos que tenemos, que son muchos. Tremenda tonelada de avisos, y después cerramos con el master plan. Hoy es el Día Internacional del Teatro. Tenía un material precioso porque cada año se hace una reflexión, y realmente la reflexión que hace este artista, que es un director de teatro griego, es extraordinaria. Bien. Bueno, Se vienen grandes cosas, sumate a construirlas en red. Biocorredor del Sildañez, sábado 15 de marzo. Ya pasó. Casona de la Olivera, Parque Avellaneda. Vamos con el otro. Pasó, pero el 26 de abril tenemos una nuevos horarios, abrimos más días y más horas. Desde el 5 de marzo abrimos las puertas para que vuelvas a disfrutar de todos los espacios, martes a domingo de 8 a 20. Estamos hablando del Parque de la Ciudad. Vamos con el otro, por favor. Bien. Tenemos poco tiempo. Vamos con el otro. Bien. Taller de Historia de la Boca. 2 encuentros mensuales de marzo a diciembre en el Museo Histórico de la Boca, Rubén Gamarra Insúa. Informes e inscripción info museodelaboca@gmail.com. Vamos con la otra. Acto homenaje a Juan Manuel de Rosas en el 232 aniversario de su nacimiento. Disertación del doctor Alberto Geli Cantilo, presidente del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, profesor Miguel Dentino, académico de la institución. Esto va a ser el próximo lunes 31 de marzo a las 18:30 horas, lunes 31 de marzo a las 18:30 horas, en Montevideo 641, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entrada libre y gratuita. Vamos con la otra, por favor. Más servicios en tu barrio, acceder a servicios y trámite de manera ágil y cercana. Va a ser este sábado 29 de marzo de 9 a 14 en la Plaza Sudamérica, Avenida Piedrabuena y Fernando de la Cruz. Vamos con la otra, por favor. Tertulias en lo de Quinquela. Va a ser el 28 de marzo, o sea, hoy, ¿sí? Mañana a las 19 horas. Quinquela, los jóvenes y el futuro. La Cardamomo Sampler, Quinquela Rock 2025. Esto es muy chiquito la dirección para que la busquen, pero bueno, esto es en el Museo Benito Quinquela Martín, Avenida Pedro de Mendoza, 1836. Prácticamente vuelta de Rocha, ahí muy cerca de la vuelta. Vamos a la otra, por favor. Gracias. Me quedó salteado el Conferencia del doctor Néstor Cordero, profesor emérito de la Universidad de Rennes en Francia, académico correspondiente en París de la Academia Porteña de Lunfardo, sobre el tema a propósito de la filosofía implícita en algunas letras de tango. Esto va a ser mañana viernes 28 de marzo a las 18 horas en la Asociación Calabresa, Hipólito Yrigoyen 3922. Mirar al río, pensar la ciudad, las nuevas recobas de Buenos Aires, el puente transbordador Nicolás Avellaneda, espacio de inclusión sociocultural. Disertantes, ingeniero Jorge Calzoni, licenciado Antolín Magallanes, doctora Natalie Goldbach-Basser. Esto va a ser el 31 de marzo a las 10 horas en la sede Piñeiro, el auditorio, que es Isleta 1940 Piñeiro. Vamos con el otro. Y acá tenemos la quinta Vicebio Sildañez, bicicleta por el Biocorredor Sildañez, sábado 26 de abril a las 14 horas. En caso de lluvia se reprograma para el 3 de mayo. Nos volvemos a encontrar para pedalear el territorio. El encuentro es en la calle San Pedro y Avenida General Paz. Sábado 26 de abril, 14 horas. Sainete Porteño, Discépolis, dramaturgia y dirección, Maggie Perstanícola. Va a ser el viernes o los viernes de marzo a las 21 horas en Piedras 736. Muy buena obra, es un sainete y el teatro está inspirado en el cafetín y realmente es una gran obra. Esto Enrique se suma, la parroquia del Niño Jesús te dice que no te la pierdas. Hay un parripollo, señor Rodolfo, ¿sí?
pedido por formulario o a la salida de las misas. Esto va a ser los sábados 17:30 y 19 horas, domingo 11 horas, 20.000 pesos el pollo, el parripollo. Esto va a ser el 5 de abril a las 20 horas y el 6 de abril a las 12 horas. Esto es para recaudar precisamente para las actividades que van a tener los chicos de la parroquia, los jóvenes de la parroquia. Bueno. Y acá llegamos a la mesa del trabajo, que no labura nadie, del consenso, que no existe nunca, y gestión olvídate porque eso no existe. Te cuento que en menos de 3 días ya estamos llegando a una cantidad importante de firmas, que están sumando muchas instituciones. Creo que es importante, está fuera de esta pantalla, pero lo que queremos decir es por qué apoyamos el trabajo de las mesas de trabajo y consenso. Está justo Mónica, porque la participación real y eficaz es garantía de un ambiente sano y el buen uso. Gracias, Cristian. Acá vemos que es todo lo que se pide, la letrita es muy chiquita, tiene mucha razón Alberto, pero podemos ir diciendo, lo que estamos pidiendo es a través del Change, en el Change, se escribe Change. Peticionamos al gobierno de la ciudad las mesas de trabajo y van a ver qué le aparece. ¿Por qué tema? Peticionamos al gobierno que en cumplimiento del artículo 1 de la Constitución de la ciudad, en el cual se organizan las instituciones autónomas, somos una democracia participativa. Garantice la participación real y efectiva de los vecinos previo a concretar cada una de las obras sobre los territorios de la ciudad. Esto está dirigido especialmente a las obras que se realizan en toda la ciudad de Buenos Aires, túneles, paso bajo a nivel, autopistas, lo que fuera. Cuando se convoca una mesa que pueda existir amplia difusión por distintos medios con anterioridad al inicio de esas obras, que permita un masivo conocimiento y la posibilidad de la participación de los vecinos. Mesas participativas con vecinos, junta comunal, consejo consultivo y representantes del gobierno y de las empresas responsables que habiliten un debate anterior a la realización y concreción de las obras. Medidas que garanticen el desenvolvimiento de las mesas conforme a consensos y a una gestión participativa, colaborativa o asociada de los vecinos con el gobierno. El registro de lo acordado y el acceso en tiempo y forma a la información pública. A la legislatura, ahora se eligen legisladores, ¿qué le pedimos? Que formen la comisión de seguimiento de estas obras que están previstas en la ley 3060. Todavía nunca se ha formado ninguna comisión de seguimiento y las obras se desarrollan sin este requerimiento que es constitucional y legal. Y a las juntas comunales, por supuesto, que sean realmente gobiernos de cercanía y gestionen en forma eficiente para concretar un funcionamiento participativo sin banderías políticas en el territorio. Llevamos 140 firmas en 3 días, y son parte integrante de esta movida la Mesa de Trabajo y Consenso y Gestión No Dividan Lugano Histórico, sin barreras y túneles de la Comuna 11, que abarca Villa del Parque y Devoto, el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, el Observatorio del Derecho de la Ciudad, y adhieren @una plaza para Villa Santa Rita y Asamblea Conciencia Urbana Comuna 11. Hasta ahora, se siguen sumando. Bueno, esto es parte de una movida que lo único que pretendemos es que realmente el trabajo de los vecinos sea considerado. Porque trabajar lo hacemos por amor a nuestros barrios, y la realidad es que esto un poco nos lleva de la mano al master plan, que si lo querés poner, Cristian, hay muchos vecinos que trabajan por el barrio. Nosotros elegimos trabajar con respeto, en armonía, con un trabajo de conocimiento, buscando información, siempre con respeto hacia las autoridades y hacia los vecinos. Nos llaman la atención algunas cosas, por ejemplo, estamos hasta el 31 de marzo, está disponible el acogimiento de todos aquellos en el expediente judicial que quieran. Fíjense en este mensaje no está dirigido por ninguna institución y convocaba a ir a firmar un amparo.
el día tal en una confitería. Sí, piden fotocopia del documento. Y claro, porque no podían después justificar sin la fotocopia del documento. Eso se hizo en un bar, se llevó, se juntaron 60 firmas y después, cuando ya habían logrado la firma, ahí salieron con otro documento a decir, somos no dividan Lugano. No tiene nada que ver con la Junta de Estudios Históricos ni con los vecinos de la Mesa del Trabajo en Consenso, que se reunió acá durante este tiempo. Nosotros creemos que todo se hace con un respeto, tampoco se puede decir una cosa que no es. Nosotros en las reuniones, adelante del otro grupo también, se dijo que el peaje no iba a ser. Lógicamente que si hacen las colectoras es porque en algún momento va a haber peaje, pero el amparo no habla nada del peaje, el amparo solo habla de la protección del arbolado y habla de la participación. Esto yo lo quiero aclarar porque no hay por qué confundir a las personas. Sí, acá hay un tema que yo quiero ser muy claro y ya directo, porque en función de la reunión que tuve hoy, ya directamente, si las cosas no se dicen así directo, no, la gente se ve que no entiende o no le llega la vuelta. A nosotros en particular, en la mesa gente de trabajo que se hizo acá en la Junta, que se formó tratando de trabajar. Cambiamos el material de la Junta del Megaplan. Ahí está, gracias. Lo que en su momento había como un folleto, ¿sí?, que había sacado una publicación que había sacado el gobierno de la ciudad y AUSA con respecto a que iban a colocar los peajes. El sistema sin barrera tiene un nombre así complicado. Free flow. Free flow, sí, free flow. Lo que no tiene barrera, hablando en castellano auténtico. Pagar y pagar. Sí, que no más vale, sí, hay que pagar. Después ese folleto en particular desapareció, cambiaron esos textos, y en las dos únicas reuniones que no fueron trabajo de mesa, sino que son simplemente informativas y no hubo ningún tipo de deliberación, nada por el estilo, en la primera el funcionario de infraestructura dijo que no estaba previsto colocar peajes. La pregunta fue muy directa de uno de los comuneros, que no estaba previsto colocar peajes. Un mes después aproximadamente hubo una segunda reunión también de tipo informativa. Un ingeniero o arquitecto de AUSA dijo de que no estaba previsto en este proyecto la colocación del peaje, con lo cual a mí me abre un signo de interrogación diciendo, si no está en el proyecto, estará más adelante. Por eso no está incluido en el amparo. Por eso, vamos a aclarar. En el transcurso de esto, al poco tiempo de esta segunda reunión y de esta explicación, se ingresa el amparo por estos 8 vecinos que se presentaron y otros que presentaron después. El amparo, el único objeto que tiene es la protección del arbolado y la la conformación de una mesa de participación para hablar sobre el arbolado. Que mañana tendría la primera reunión y que estamos expectantes a ver qué sucede. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, el juez específicamente cuando abrió el amparo dijo que se publicaba por 10 días y los vecinos pueden tener dos posturas: o salir en el amparo, que es lo que hicieron en esta movida ahí en Moulin Rouge, en la esquina de Somellera y Muliondo, firmaron una adhesión, no se habla de otro tema que no sea el arbolado. A mucha gente le hicieron firmar diciéndole que era para oponerse a los peajes, con lo cual mucha gente cree que firmó que estaba en contra de los peajes. El tema de los peajes no está planteado en el amparo. Y la segunda opción que dio el juez es que se pueden presentar otros colectivos o personas con temas diferentes al planteado hasta ahora en el amparo. O sea, hablemos de conectividad, hablemos de transporte, hablemos de peajes, hablemos de lo que tenga que hablar, pero un tema por distinto. Falta de las contestaciones de los estudios de informe, por ejemplo, eso es un motivo para presentarse. Bien, dicho esto, quiero dejar claro como presidente de la Junta en que la Junta nunca pidió firmas en particular para hacer ninguna adhesión en este amparo en particular. No se ha presentado el amparo ni es parte del amparo, con lo cual a los 60 vecinos que firmaron este sábado pasado en Moulin Rouge, en la esquina de Somellera, el 25. Bueno, está bien, no me cambia mucho. El 25, en Moulin Rouge, en la Somellera y Muliondo,
después no vengan y no escriban en las redes nada sobre la Junta, porque cuando el amparo salga y no hable del amparo y no hable de los peajes, como le dijeron que era el problema, la Junta no tuvo nada que ver. Y tendrá que responder la señora y las personas que estuvieron ahí en la esquina juntando firmas. Muchas que no obligan, impulsan a firmar, pero no firman. Exactamente, sí. Personas que son dueñas de locales sobre el Burriondo, que tiene la cortina pintada, en particular, pero no firma, nunca firmó nada. Pero empuja todo lo demás. Bueno, hoy estamos en un día en el cual estamos tan heridos por el abandono institucional, de una institución a la que queremos enormemente, porque siempre la hemos querido y siempre nos hemos sentido parte, que realmente creemos que está tan metido en la sociedad, que la institucionalidad no existe, que ya mucha gente cree que se puede llevar las instituciones como si la institucionalidad no existe. Y sepan que nosotros, aun cuando no tengamos más institución, vamos a seguir sosteniendo que lo importante es estudiar la historia para conocerla y no repetirla, cuidar las instituciones, cuidar al vecino, trabajar para el bien común y sin provecho personal. Ese fue nuestro lema de todo el trabajo que venimos haciendo. Acá está Mónica, que ha trabajado enormemente, porque cada documento que se hacía se revisaba, porque a veces uno a las apuradas comete errores de ortografía. Mónica y Ana todo el tiempo corrigiendo los documentos, redactando documentos en base a algún video, audio, lo que sea, se rearmaba la cosa para que el vecino tuviera a disposición la información. Nosotros trabajamos de esta manera. Por supuesto que somos seres humanos y que quizás hoy nos sentimos heridos, le pedimos disculpas, no queremos ofender a nadie, pero no puede ser que la moneda corriente sea aprovecharse del trabajo del otro, insultar al vecino gratuitamente, y que el que es sencillo y dice, bueno, hay que perdonar, hay que ir para adelante, a ese hay que destruirlo. Es triste porque uno las cosas las hace por amor. Y hay mucha gente que sufre esas injusticias. Yo escucho mucha gente, y mucha gente por abrazarse una ideología se cree que puede atropellar a otros. Y no es así. Hay que respetar al ser humano. El ser humano está por sobre las ideologías, por sobre las creencias, por sobre todo. Así que de nuestra parte les pedimos disculpas si hay exceso, estamos dolidos. Mi marido dice, él no se disculpa. Yo no pido disculpas. Yo no pido disculpas, al contrario. Bueno. Esto cada vez va a ser con más contenido inclusive. Así que prepárense para el próximo martes. Vamos a escuchar ahora la columna de teatro, porque el teatro es un ámbito que nos da la posibilidad de reconstruirnos. El arte nos recrea. Y les digo que si pueden conseguir el mensaje de este director griego que es el que dicta la estrofa de este año dedicada al teatro, vale la pena. A todos los que estamos aquí, agradecidos, nos despedimos cada uno. Por supuesto que, como decimos siempre, lo que dice cada uno corre por cuenta de cada uno. Y respecto siempre nosotros tratando de ser respetuosos de los otros, agradecerle a Cristina Teus lo que va a venir y bueno, creo que estamos. La semana que viene, el 1 de abril, vamos a hacer la charla con mujeres a las 18 horas. El día 3 vamos a estar haciendo una recorrida con alumnos de la Escuela República Argentina. Agradecemos al gobierno de la ciudad que está consiguiendo los micros. Y el día 2 de abril seguramente estaremos izando en los pabellones argentinos, y posiblemente también en el 2 de abril en el Paseo de Malvinas en Villa Soldati. Agradecidos a todos, gracias por acompañarnos, los más de 7.000 personas, y que cada uno se despida. No, ya creo que simplemente recordar que estamos los jueves, hoy es jueves, próximo jueves, así que por mi parte hasta el próximo jueves. Al principio es, señores, el futuro no lo sabemos, el pasado ya lo conocemos, y vivan el presente. Y una cosa para mañana por las tormentas: abracen a las mascotas, sean grandes así o sean chiquitas así. Sean sensibles. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión. Seguimos. Hasta el jueves que viene.
No se olviden del Luganense-bajo en el Instagram y también de la Junta Lugano Riachuelo. No la confundan con la Junta de Villa Riachuelo porque no somos nosotros, son los que nos usurpan. Es Junta Lugano Riachuelo. Mónica, gracias. Despedite como vos quieras. Yo, el encuentro del primero, que estuvo muy lindo el viernes pasado, así que estaría bueno que alguna persona se sume, alguna mujer más que quiera participar. La hemos pasado muy bien. La verdad que sí, fue hermoso. Aprendimos muchos de todas. Sí, exacto. Y fue aprender de los saberes de mujeres, ¿no? Claro, cada uno con su experiencia, su trabajo, sus ideas de lo que... Y todas pensamos distinto y sin embargo fue maravilloso el encuentro. Sí. Y tenemos posiciones distintas. Totalmente. Entre las mujeres que nos juntamos. Pero bueno, la verdad que estuvo todo lo que cada una contó de su trabajo, de su función, en lo que sea, en la sociedad, en la familia. Muy interesante todo. Gracias, Moni. La chica esta que leyó su poesía, impresionante. Gabriela Loria, que nos nutrió con su poesía por la paz. Hermoso. Sí. Gracias, Moni, por recordarlo. Alberto. Bien, nos vemos el jueves que viene a las 19:30 aquí por www.radiolajunta.semvivo.com.ar. Si quieren saber más de lo que ha sucedido el martes próximo, no se pierdan la persona detrás del personaje, que va a estar picantita la cosa, también a las 19:30. Y nos vemos precisamente el jueves que viene en esto que vamos a llamar Latidos Radiales. El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, al cual fue instaurado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro. El Día Mundial del Teatro, el objetivo de esta celebración es dar a conocer el valor del teatro en la cultura mundial. El primer mensaje del Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en 1962, con el apoyo de la UNESCO. Gracias al gran esfuerzo y pasión de los griegos, que crearon el teatro con el propósito de potenciar el valor del teatro como un medio para el entendimiento y la paz entre las naciones, reflejando los ideales y objetivos de la UNESCO a cultura, educación y arte. No a decir malas palabras, igual la patada no la vas a sentir, lo tenés tan grande vos, Clotilde, que te lo tendría que privatizar a María Julia con el padre. Escúcheme, ¿por qué no me deja a mi abuela? Salí, Clotilde, salí. Qué grande, que huele alto, alto. Federico García Lorca dijo: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla, grita, llora y se desespera. Gabriel Pineda dijo: el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, yo más diría Día Mundial de la Vida, del arte, de la tragedia y la comedia. Día Mundial de los Quijotes, soñadores, atrevidos, que apuestan su vida por un estreno. Yo más bien diría Día Mundial de todos, porque el teatro es para todos. Día Mundial del Público y creadores que juntos forjan sinergias complicadas, apostólicas y argumentaciones escénicas. Me limpio con la bufanda marrón de la manga. Bueno, te digo,
Día Mundial del Teatro. Yo más bien diría Día Mundial de Sueños Alcanzados y de límpidos reflejos de la sociedad. El teatro es la sangre de cada pueblo, de locos y atrevidos, amantes amorosos, navegantes de ilusiones y fabricantes de esperanza. Porque sabes que si torturas nadie te va a meter preso. Está bien, Clotilde, sí. Está bien, tenés razón. La voy a llevar y la voy a dejar al lado del criatura. El desgraciado me quiere tirar al río. Esto no va a quedar así, ¿sabes? Radio La Junta, donde registramos los hechos de hoy que serán historia mañana. www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Estás escuchando www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, la radio de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, donde difundimos la historia y la cultura de nuestros barrios. Lugano, postal de paraíso siempre dado. Lugano, casa y mono. Va bajando ya el carnaval, cantan las copleras de Humahuaca, zapateadito de bailar, van enamorando olor al bajar. En sus polleras y sus trenzas largas